Perfecto. Muy bien, mis hermanos, seguimos con el estudio de primera carta de Juan. Les decía, estamos viendo primera carta de Juan, no de una forma, de una forma temática. Estamos viendo diferentes temas que nos van a desarrollar esto. Estuvimos viendo, hermanos, que Juan primero presenta la fuente de esta comunión, porque su tema es esto, la comunión entre hermanos, pero la comunión con Cristo. Y esa fuente, o sea, nuestro Señor Jesucristo lo presenta en dos áreas: la crucifixión. ¿Y cuál fue la primera área que nosotros vimos? ¿Alguien recuerda? Su encarnación. Cristo Jesús vino y se hizo hombre. Este término encarnación no tiene nada que ver con reencarnación, es totalmente otra historia. Esto es que Dios mismo se hizo hombre. Y estuvimos viendo, hermanos, que Él vino. ¿A qué vino? Vino a esto. Vino a morir por cada uno de nosotros. Y habíamos quedado aquí en primera de Juan. Más bien, déjenme un momento que habíamos quedado 18, más bien el anterior. Habíamos quedado en esta, cuando estuvimos viendo que Juan capítulo 4, versículos 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo ¿para qué? En propiciación por nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, que Él no vino a este mundo para que usted y yo tengamos casa, o para que usted y yo no pasemos necesidades, o para que usted y yo no nos enfermemos. No, Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de la palabra propiciación. Esa palabra es muy interesante, es la palabra islamos, afín el verbo y las comay, o ser propio. ¿Quién me quiere ayudar con Lucas capítulo 18, versículo 13? Ser propicio. Lucas capítulo 18, versículo 13. Y otro hermano o hermana puede buscar estas citas: Hebreos 2:17 y Romanos 3:23. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Está hablando entonces de propiciación, expiar los pecados. Esa es la intención. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vean que hay dos términos muy interesantes. Dice que Él tenía que ser semejante. Recuerden que la carta a los hebreos es una carta que lo que trata es de indicarle al pueblo judío que Jesús es superior a un montón de cosas que ellos lo tenían como supremo, como grande, incluso los ángeles, incluso Moisés, incluso la ley. Pero en este caso está hablando de sumo sacerdote. Ahora, hermanos, ¿quiénes hacían los sacrificios? Los sacerdotes. Pero ¿qué dice ahí en ese versículo? Hay una clave importantísima. Dice que él, como sumo sacerdote, ¿qué vino a hacer? A expiar, a limpiar, a ser propicio. Pero vean qué interesante. El sumo sacerdote
era el que alistaba el sacrificio. Pero ahora él, como sumo sacerdote, se presenta como el sacrificio. Directamente él. Romanos 3:25. A quien Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestros Romanos. Sí. Lo leo. Sí, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces vean que dice que Dios lo puso como propiciación, como propiciación, ser propicio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, en el concepto pagano, una propiciación era un presente, un sacrificio que tenía el propósito de apaciguar la ira de un Dios para convertirlo en amigo o que le perdonara. Esa era la idea. De ahí es donde nace la idea de los sacrificios, ¿verdad? Como sabemos y está claramente demostrado en la historia de muchas civilizaciones, cuando un volcán estaba en erupción, entonces ¿qué era lo que hacían? Sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad, según ellos, que esa propiciación, ese sacrificio iba a apaciguar la ira de ese Dios. Veían el volcán como un Dios y con eso convertirlo en amigo, no en un enemigo, sino en amigo, o que perdonara los pecados o las faltas. Pero nuestro Dios no tiene por qué ser apaciguado o reconciliado con nosotros, pues Él ama a los hombres aun cuando somos pecadores. Amén. ¿Sí, mi hermanito? La inteligencia artificial dice A ver. que propiciación se entiende como la obra. Ok. Se entiende como la obra de Jesucristo en la cruz, donde su sacrificio quitó el obstáculo del pecado y abrió el camino para el perdón y la reconciliación. Amén. Exactamente eso es lo que estamos hablando. Pero cuando nuestro Dios estuvo enojado con nosotros, según la Biblia, ¿qué dice Romanos 5:8? Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la propiciación para nosotros no era para apaciguarlo o reconciliarlo con nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él, aún nosotros, estando muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, aún así Él murió. Entonces Él no estaba, yo no tenía que apaciguar su ira, pues Él ama a los hombres aún cuando somos pecadores, que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que fue inmolado, que fue sacrificado. Él no estaba disgustado. No necesitábamos nosotros hacer algo para que Él dejara de enojarse o que Él dejara de molestarse con nosotros, porque ya vimos que aún y cuando somos pecadores, Él nos ama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos los que necesitamos ser reconciliados con Dios. Es diferente. No Dios conmigo, sino yo con Él. ¿Sí, mi hermanita? Pastor, cuando Adán y Eva pecan y ellos se visten con las hojas y Dios mismo viene, me imagino yo, bueno, la Biblia, ¿verdad?, habla de que los viste con piel de animal. Ahí se realizó un sacrificio, ¿no? Ahí se dio sacrificio. Ese animal tenía que morir para poder solventar una necesidad de Dios. Entonces, hermano, la cosa aquí es diferente. Y aquí es donde empieza a tomar sentido la sangre de Cristo. Por eso yo les digo, mis hermanos,
Hay personas que agarran la sangre de Cristo y dicen que voy a cubrir a mi casa y que voy a cubrir el carro, esos estigmas religiosos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora nosotros somos los que necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 5, versículos 18 y 19? Y todo esto. 2 Corintios, perdón. Segunda. Sí, ok. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, tomando este ejemplo de la propiciación, hermanos, tomando este ejemplo de la propiciación, no fue que Dios se enojó conmigo, fue que el hombre se enojó con Dios. Amén. Y entonces aquí cobra sentido un montón de cosas. Por eso yo les digo, Dios no anda popularizándose, no anda, ¿cómo se llama? Vendiéndose. Ay, mire, por favor, acépteme, mire que yo morí por usted y si tuviera que hacerlo otra vez lo vuelvo a hacer. No. Ahora Él abrió un camino, pero somos nosotros los que hemos estado enojados con Dios. Entonces la Biblia destaca que Cristo en sí mismo es la propiciación y también el propiciador. Él dio todo. Él es tanto el sacerdote como la Biblia en ese sentido. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Esto es de lo que está hablando Juan. Para eso Él vino. Para eso él se encarnó como hombre para poder morir como hombre. Filipenses capítulo 2 versículos del 5 en adelante. Ya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, y empieza a darnos ciertas características, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que esto es la propiciación realmente. No que necesitamos apaciguar la ira de Dios, sino que necesitamos nosotros reconciliarnos con Dios. Ok, volvemos a Juan, primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces dice Juan, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Juan siempre fue muy específico, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan lo vamos a ver que todo lo que Juan escribe en el Evangelio se resume en un versículo, en el versículo capítulo 20, cuando dice, se pudieron haber escrito muchísimas más cosas de Jesús, pero las que se escribieron son con el propósito de que usted le conozca. Qué lindo, ¿verdad? Entonces Juan aquí retoma esa idea, dice, nosotros lo hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Como conclusión de la fuente, porque estamos en la fuente, vamos a ver 11 puntos en primera de Juan, parece mentira, pero en la conclusión de la fuente, esta es la fuente de ese compañerismo. Cristo es quien por su obra hace posible un verdadero compañerismo. Cristo no vino a este mundo simplemente a predicar un evangelio, sino que vino a este mundo para que pudiera existir el único evangelio. Perdón, creo que está sonando, y es que eso es para la pastilla, pues ya me la tomé, así que vamos a detenerlo allí. Seguimos, perdón, ya me la tomé antes. No, esa es para una infección, un antibiótico hay que me mandar. Entonces, hermanos, Él no viene a predicar un evangelio, Él viene a demostrar y a que exista el verdadero evangelio. Sin una verdadera comprensión de la obra de Cristo manifestada al hombre, no es posible tener comunión entre hijos de Dios. O sea, a nosotros nos va a unir siempre Cristo Jesús, siempre.
Y debería de ser así. Podemos tener montones de diferencias, podemos no comer lo mismo, podemos no tomar lo mismo, podemos caernos mal en muchas otras áreas de la vida y eso no es problema porque nadie es igual a otro. Pero esto nos debería de ir. El sacrificio de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que veo que le digan uno mentiroso, ¿verdad? Pero lo dice la palabra del Señor. Es mentiroso. Ya, pero no, yo sí amo, pero a los que vienen a la iglesia conmigo, aquellos de aquella iglesia yo no los amo. Cuidado. Cuidado. Si el hermano es malísimo, y si es mala persona, ¿no? Su respondente tiene que amar a los enemigos, ¿cómo no va a amar al hermano? Si es mala persona, será hermano. Será hermano también, pero aunque sea mal, aunque no sea hermano y es mala persona, tengo que amar a mis enemigos. Mi mamá nos decía que ella prefería que nosotros fuéramos amigos de un mal cristiano que de un buen impío. Ok, entonces dice la palabra, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, hace una pregunta: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento de Él? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Podemos tener muchas diferencias, en muchos aspectos. Pero hermanos, esta comunión de la que estamos hablando inicia entendiendo nuestra unión con Cristo. Y a partir de ahí, entonces vamos a empezar el segundo estudio que tenemos para esta clase. Esto es la primera, de primera de Juan, la primera característica. Perdón. Y aquí. Ok. Vamos a empezar a ver el propósito de primera de Juan. Este propósito es simple, pero profundo. La razón de esta comunión, que está basada en la obra de Cristo, para que podamos conocer, amar a Dios y su pueblo. Esa es la razón. Para eso Juan escribe. Para eso nos dijo que el fundamento de esta comunión es Cristo Jesús a través de dos aspectos. Yo sé que hay más, pero Juan solo destaca dos: su encarnación y su crucifixión. Y el propósito es para amar a Dios y su pueblo. Ahora, ¿quiénes son el pueblo de Dios? Todos los bautistas. No. Todos los hijos de Dios que han aceptado a Cristo. Todo el que tenga a Cristo Jesús en su corazón es del pueblo de Dios, es familia de Dios. Los católicos. No importa en qué denominación esté, si ha aceptado, si le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, yo no tengo duda que exceptuando obviamente los grupos sectarios, porque son totalmente otra cosa, pero dentro del ámbito del cristianismo, dentro de la masa de cristianismo, yo no tengo dudas que en todas las iglesias van a haber personas que son salvas y van a irse con el Señor, pero también van a haber personas que han estado toda la vida metidos en la iglesia y no van a ir. Ahí van a quedar. Un paréntesis con respecto al amor. Usted ha visto cómo se ha polarizado el mundo, bueno, Europa y Estados Unidos principalmente, contra los musulmanes y católicos y cristianos. Bueno, hermanos, si nosotros nos vamos a la historia de Inglaterra, católicos y cristianos siempre han estado agarrados a las mechas. No, pero también, ¿verdad? Musulmanes y sí, también, siempre. Pero ahora es una exageración, por la muerte de este carajo, Charles Sí. en Estados Unidos y en Italia. Hoy ya había un movimiento de los musulmanes para apoyar a Palestina. Sí, hay muchos movimientos, hermanos, pero no nos extrañemos, esto es así. Es lamentable, pero es así. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de amarnos. Así que vamos a empezar con estas citas. Primera de Juan capítulo 1, versículos 3 y 4. Hermanita Daniela, ¿nos ayuda, por favor? Primera de Juan 2, 26 y 27. No sé si dice hermanito Johnny. Primera de Juan 3, 13 y 14, hermano Javier.
hermana Joana, primera de Juan 3, 22, 23, y mi hermano Eric, primera de Juan 5, 13 del 13 al 15. Recordemos y reitero, estamos en un estudio temático, no un estudio, ya se me fue otro nombre, que normalmente yo enseño mucho así, pero este estudio es temático. ¿Qué dice primera de Juan 3, 1, 3 y 4? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vea qué interesante, desde que Juan inicia, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que ¿qué? Para que también vosotros tengáis comunión, una común unión entre vosotros. Es que, hermanos, a mí me puede caer mal un hermano porque le gusta X equipo y a mí me gusta otro equipo, puede ser, pero el amor entre cristianos, el amor como hijos de Dios tiene que prevalecer por encima de todo eso. Yo tengo 5 hermanos y ninguno pensamos exactamente igual, y a veces uno tiene una opinión que a mí no me gusta, o el otro tiene una actitud que a mí no me gusta, pero eso no lo hace menos mi hermano. Pero ¿cómo se da a veces en el cuerpo de Cristo esta misma situación? Donde no es que me cae mal porque piensa así, no me cae mal por esto, me cae mal por lo otro. Y aquí nos está diciendo que la razón es para que nosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es primera de Juan 2, 26 y 27. Os he escrito sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permanecer, dice, permanece en vosotros, y no, dice, porque la unión en vosotros que vosotros recibisteis en Él permanece, debe de estar. Ahora, esta unión, hermanas y hermanos, esta unión no es sencilla, porque yo tengo mis preferencias, porque no todo el mundo me cae tan bien, y eso es normal, hermanos. O sea, si hay algún hermano aquí que es mecánico y ¿cómo es que se llama esto? Que arreglan los carros y los modifican, y hay otro hermano que viene con un carro que le encanta modificarlo, ¿con qué cree usted que va a hacer la amistad inmediatamente? Con ese hermano. Pero esto no quiere decir que no pueda hacer amistad con el otro que nunca ha tenido un carro ni le interesa tenerlo. No voy a entender, hermanos. Entonces, de esto es lo que Él nos está hablando. Capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece, porque no está amando. Ahora, vamos a explicarlo un poquito más adelante, porque tampoco quiere decir que si un hermano me hace daño, ¿qué? No, usted puede perdonar, puede amar, pero también usted tiene que ser sabio para apartarse, por supuesto. O sea, de eso no estamos hablando, estamos hablando que hay un principio de amor. Si ese hermano, aunque yo lo tengo de largo por alguna razón específica, tiene una necesidad y yo la puedo cubrir, yo debo, porque es mi hermano en Cristo. Amén. Primera de Juan 5, 13 y 15, 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué lindo, ¿verdad? Juan 3:22. Me faltó este. Perdón, hermana Joana, disculpe. Vamos a Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Qué lindo, ¿verdad? Este es el mandamiento, que nos amemos. De veras que nos amemos. Yo doy gracias al Señor porque yo siento que la primera iglesia bautista de Cartago es una iglesia que ama. Y vienen las personas y como yo normalmente, ¿cómo estuvo? ¿Qué le pareció? Ay, hermano, qué bonito por esto, qué bonito por lo otro. Porque eso, y eso, el punto es, hermanos, tenemos que fortalecer esa área. Y usted dirá, ay, qué raro, pero yo nunca he saludado a nadie. Pues empiece a saludar. Yo he visto visitas, he visto personas que han venido ahí una vez, 2 veces, yo nunca los he saludado. Aproveche este domingo y vaya y salúdelo, porque quiere decir que ya otros lo han hecho, y qué bonito que más personas, ¿verdad? Y todavía más lindo cuando viene alguien y le dice el nombre, ¿verdad? Ay, viene la hermana Gisela por segunda vez y viene alguien, ay, hermana Gisela, se queda, pero ¿cómo se aprendieron mi nombre? ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente estemos ahí. Y es precisamente lo que leía ahora mi hermanito él. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y eso es lo que nos dice estos versículos. Como nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces debemos de verdaderamente amarnos los unos a los otros y estar dispuestos a colaborar los unos con los otros. Comunión en griego, koinonía. Esa es famosa, ¿verdad? Cuando escuchamos a la gente que tengamos koinonía, es de este término. Implica compartir mutuamente, compañerismo entre otros y con Cristo. Y esto es algo muy importante porque qué bonito cuando tenemos esos ratos, ¿verdad? Esos ratitos de café, esos ratitos de compartir, de conversar, de conocernos. Y recuerdo hace muchos años en la iglesia bautista de Ipis, una vez el pastor don Carlos Alfaro tuvo una iniciativa, pero bueno, todas las familias también tenían esa cualidad que les gustaba visitar y ser visitados. Entonces puso en una canasta los nombres de todas las familias y entonces escogía una familia. Y esa familia entonces una vez hacía una visita a la casa y luego era recíproco, otra 2, 15 días, otra visita. Qué bonito que es eso. El poder conocernos, el poder compartir, el poder escuchar. Ay, mira que estoy buscando, no sé, si alguien tiene un pick-up. Ay, el hermano Augusto tiene pick-up, hablemosle a él. Qué lindo saber que el hermano tiene, que el otro hermano tal cosa. Uy, ando a buscar, el hermano tal es abogado, podemos preguntarle, me doy a entender, hermanos. Pero eso solo se da cuando nosotros estamos compartiendo. De lo contrario, uno viene y uno se va y nadie sabe absolutamente nada de nosotros. Compañerismo entre nosotros, pero por supuesto con Cristo. Incluso entre personas que sean de diferentes clases sociales o de posiciones económicas totalmente diferentes. ¿Por qué no? Que hermanita Gisela, usted sería tan amable, Hechos 2:42, hermanita auxiliadora, 1 Corintios 8, versículos 14 al 15, hermano Miguel, Gálatas 2:9, y hermanita Bernardita, Filipenses 2, del 1 al 2. 32. Amén. Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartían, estaban allí. Para algunos es el partimiento del pan, para algunos era la cena del Señor, pero tampoco está salido pensar, porque no lo dice, el compartir, el tener un tiempo de comunión, tener un tiempo de conversar. Por eso me encanta tanto la femenil como los caballeros, siempre tenemos ese tiempito después y vacilamos y conversamos, y esto es verdaderamente bonito dentro del pueblo de Dios. Segunda de Corintios 8, 14 y 15. Segunda de Corintios 8, 14 y 15 dice: sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Resumido en un dicho de mi abuelo: hoy por ti, mañana por mí. Cuando hay una necesidad, unos hermanos corren, colaboran. Después resulta que esos hermanos tienen una necesidad y estos mismos que ayudan, corren, colaboran. Nunca se me olvida, como ya les he contado, en el caso de un hermano que le compró un carro al otro, o un hermano en Cristo le compró el carro porque era una necesidad, estaba en una necesidad económica bien complicada. Y el hermano le pagó el precio del carro. Y a los años, 3, 4 años, que ya la situación del hermano se ha establecido, le dice: ¿usted quiere volver a comprar su carro? Dice: ¿pero por qué lo tiene? Dice: ahí está guardadito. Ahí está guardadito. Así que si usted lo que me da la misma plata, llévese su carro. Qué bonito, ¿verdad? Qué gesto tan bonito. Pero el Señor quiere que nosotros verdaderamente nos interesemos. A veces tal vez hay alguien con una necesidad y lo que necesita es algo que yo tengo en abundancia. Y yo no lo sé porque la persona no lo expresa, pero tampoco pregunto. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, por eso es tan importante esa coinonía, ese compartir. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. Qué rápido se lee, pero qué historia más dura hay ahí entre Pablo, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, Pedro, el perseguidor de la iglesia, el que a los pies de él habían extendido la ropa de Esteban, y después viene con que es cristiano y ahora es misionero, que quiere ir a hacer obra misionera. Y Pablo dice: me dieron la mano derecha, me dieron la mano de compañerismo. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros estigmatizamos a alguien por algo que pasó hace 30 años, 40 años, 50 años. Es que ese hermano es un ladrón. En serio. Viera, cuando era un chiquillo se robó unos confites. Qué triste, ¿verdad? Pero somos muy buenos para poner etiquetas. Somos excelentes para poner etiquetas. Así que en lugar de poner etiquetas, quitemos etiquetas. Es que ese hermano es un chichoso. Mira a ver si es cierto. Pero que con ese hermano no se puede hablar. Voy a ir a hablar con él. O sea, quitemos etiquetas, hermanos, porque a veces, y más nosotros los ticos, ¿verdad? Que somos bien idiáticos. Si alguien le dice jugo de limón, ¿verdad? Ya, o cas, chupar un cas, y ya la boca se nos empieza a hacer agua, ¿verdad? Solo pensar. Sí, hermano. Ahorita que usted tocaba el tema del perdón, y anteriormente decía que tal vez nosotros tenemos una frente con alguien y tampoco nos vamos a dejar, ¿verdad? Nos vamos a apartar. ¿Hasta qué punto llega a esta tolerancia, a este amor? Que digamos, tal vez el hermano Miguel viene y mismo mal modo, yo me resentí, 2 años más tarde, yo todavía le tengo tal vez ese. Entonces, ¿hasta dónde llega eso? Sí es algo de nuestra madurez espiritual, o tiene que ver ya con un tema ya de carácter o de falta de perdón. Tiene que ver más con la madurez espiritual.
porque el carácter que debería de reflejar en mi vida es el carácter de Cristo y no en mí, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero a veces nos cuesta madurar, a veces nos cuesta madurar. Y he escuchado personas que dicen, no, es que antes de que me la vuelvas, mejor le ando de la... Bueno, el famoso cuento, una vez escapan al perro, ¿no? Pero en el pueblo del Señor nosotros tenemos que ser sabios. Siempre le digo a la gente, todos tienen derecho a segundas oportunidades, estamos claros con eso, pero si a la primera algo pasó que no me gustó, que no estuvo bien, yo tengo que ser muy sabio, muy sabio. Ahora, también una persona no cambia de la noche a la mañana, ¿no? También, o sea, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Pero a veces nos resentimos, como dice mi hermano, por tonterías. Pastor, el domingo pasado, en un momento con la bendición de la predicación, yo mencioné el consejo que Salomón nos da a uno, quiero compartirlo con mi hermano, que a veces nosotros no tenemos la sabiduría o lo dejamos pasar o hacemos las cosas más grandes. Pero una de las cosas que Salomón nos dice a cada uno de nosotros es que cuando, por decirle algo, aquí tengo a mi hermana auxiliadora, que yo tenga una diferencia con ella, yo no tengo que írsela y se la digo al pastor, porque si yo sé que yo puedo hablar con ella directamente, yo arreglo mi problema con ella y no lo hago más largo. Y entonces, porque a mí cuando yo digo algo me gusta tener de base la Biblia. Y aquí dice en Proverbios 25:9, dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que le te deshonrar el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. Porque a veces el problema se hace más grande cuando nosotros involucramos a una tercera persona. La sabiduría es que cuando usted tenga un problema, sea no solo en la iglesia, sino sea en su trabajo, en su familia, en cualquier lado, usted trate directamente con la persona. No ponga un intermediario porque el problema siempre se va a hacer más grande. Muy bien, sí, mi hermano. Bueno, también existe la probabilidad de que esa persona no quiere el perdón, ¿verdad? Entonces, simplemente usted ya descargó. Usted fue el que hizo arreglar las cosas. Y eso hablando dentro de los hermanos, pastor, o en todos. En todo, porque digamos, si son personas inconversas, si nos hacen un daño, ¿verdad? Y vamos y le decimos que arreglemos las cosas, tal vez lo que se va es a reír de nosotros. Entonces, muchas veces, si son impíos, yo considero que no es necesario ir a pedirle perdón, sino pedirle a Dios que yo perdone a esa persona. Porque entonces yo voy y me disculpo o le digo que lo perdono por lo que me hizo, y la persona más bien se va a burlar de mí. Entonces usted perdone a la persona y esté en paz con Dios. Por eso la Biblia nos dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con los demás. Pero por supuesto, hermanos, que es importante que nosotros entre nosotros también lo tengamos de mala manera. Perdón, pastor, es que ya me perdón. Este año leí un libro que se llama La libertad de perdonar, de un pastor que se llama Jairo Hernández. Y de hecho tiene una frase bastante bonita que dice que el perdón es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia al ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad moral y buscar la reconciliación. Entonces, es un libro bastante bonito, chiquitito. Pero ya pasa en PDF, ya está. Pero no, en realidad también me ayudó mucho porque muchas veces no vamos a obtener de la parte de la otra parte un perdón. La respuesta que uno desearía o que esperaría. Y el Señor nos manda a dar esa gracia que Él mismo nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, de hecho, ha salido mucho en estos días la esposa de este muchacho que murió atacado, Charlie Kirk, y hay mucha controversia en torno a lo que ella dice de que, ay, Señor,
perdónalo porque... Y yo lo perdono a él, pero en realidad es como que si ella se pusiera en el lugar de Dios y al final de cuentas no es eso. Al final de cuentas es Dios nos perdona a nosotros y también pide que nosotros quitemos como esa amargura de nuestro corazón y decidamos, tenemos la decisión de perdonar si ya en el futuro se da una conversación, ¿verdad? Y demás. Al menos nosotros ya estamos en paz. Ajá, hay una parte de reconciliación, que de hecho el libro lo que habla es que al final de cuentas, como hermanos, ¿verdad? Yo lo que siempre he dicho es que en el cielo no nos vamos a andar ignorando, ¿verdad? Al final de cuentas, el Señor lo que anhela es una reconciliación entre tus hermanos, y lo vemos en todo caso en la Biblia. Hay un ejemplo muy claro con Jacob y Esaú, ¿verdad? Que hay un capítulo exacto en donde ellos dos, como hermanos, se reconcilian. Hermanito, levanta su mano. Sí, es que con respecto a eso, pues, hay algo muy importante que muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, nos sentimos así como muy santo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, con alguna expresión, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que somos igual de pecadores como y lo que hizo igualmente nosotros lo podemos llegar a hacer. Entonces es una manera de cómo reflexionar y poder, digamos, como canalizar un poco la situación para que no afecte el corazón de la persona, ni resentimientos, ni nada por el estilo. Que este principio también se aplica mucho en el juzgar, ¿verdad? Porque a veces caemos en el pecado de juzgar, y también en un libro leía sobre esto. O sea, a veces nosotros somos que cuando se necesita el juicio, damos todo el juicio. Pero cuando somos nosotros, lo que queremos es toda la gracia. Entonces, cuando alguien hace algo, pensemos, yo lo pude haber hecho, o si esa persona supiera lo que yo sí he hecho, y ahí se nos caen todas las medallas, ¿verdad? Disculpa antes que cierre para... Porque sí, por el tiempo. tiempo. No, solo va a ser en directo. Que eso es muy importante, lo habíamos conversado con mi hermana Gisela y mi hermano Erika, y lo habíamos conversado, que esto es algo muy importante para nosotros. El perdón al que lo libera es a uno, indiferentemente de la persona, del agravio, que es que a veces eso es lo que no entendemos. A mí, mi responsabilidad es yo perdonarlo yo, porque el perdón a mí me libera de esa carga. Y mi hermana Gisela dijo una frase que a mí se me quedó y nunca se me va a olvidar, que nosotros cuando no perdonamos es una carga que nosotros vamos a llevar y no soltamos lo que tenemos que soltar y no abrazamos lo que tenemos que abrazar. O sea, abrazamos la falta de perdón y no dejamos que Cristo sea el que nos ayude a llevar esa carga. Entonces, quedemos claros en esto: el perdón me libera a mí. Yo perdono a la persona que me agravió, allá ella, porque el hecho que yo la perdone a ella no quiere decir que yo voy a andar con ella con uña y carne. No, él sigue su camino, yo sigo el mío. Pero el perdón al que libera es a la persona que decide perdonar. Así es, muchas gracias, mi hermano. A ver si terminamos esta Filipenses 2, del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Otra cosa? No, otra pastilla. No, esa es la suya. Ok. Para terminar aquí, el apóstol desea que en este caso que sus lectores compartan las mismas bendiciones espirituales que él disfruta mediante el conocimiento del Padre y del Hijo. Hacer que otros puedan participar de esta comunión es uno de los principales propósitos de la epístola, de esta carta, de esta epístola, que nosotros podamos entender que al final esta unión o esta comunión que debemos de tener y que debemos de fortalecer, también es con la intención de que todos juntos disfrutemos de nuestra relación con Dios, disfrutemos de la relación entre hermanos y disfrutemos, por supuesto, de ese sacrificio que el Hijo Jesús, que su Hijo Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Son las, sí, ¿verdad? 7:30. 7:30. Se me hizo, pero como si estuviera en introducción. Vamos a terminar acá y vamos a recoger diezmos y ofrendas. Mi hermanita nos va a ayudar.